¿Quieres saber cómo cotizar al Sistema General de Pensiones? ¿Cómo se cotiza? ¿Qué porcentaje de lo que devengamos? ¿Cuánto asume el empleador? ¿Cuánto debe pagar el trabajador? En este video te contaré todo sobre este tema. Cuando empezamos nuestra vida laboral, bien sea como trabajadores dependientes, o sea, como empleados de alguna empresa, o como trabajadores independientes, bien sea porque tenemos contratos de prestación de servicios o porque empezamos nuestro propio negocio, debemos conocer cómo cotizar al sistema de pensiones. Lo primero es escoger al fondo de pensiones que deseo afiliarme. Si estoy en el régimen de prima media con prestación definida, es Colpensiones. Y si estoy en el régimen de ahorro individual con solidaridad, son los fondos privados. Si quieres profundizar más sobre la diferencia entre los regímenes y cuáles son los regímenes que existen en Colombia, aquí te dejamos este video. Cuando nos vinculamos con un empleador, sea persona natural o persona jurídica, es un contrato de trabajo que también puede ser verbal o escrito, se deben hacer aportes al Sistema General de Pensiones. Al Sistema General de Pensiones debemos cotizar el 16% de ese ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización es el salario que devengamos y como salario entendemos la asignación básica, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, todo eso es salario. Entonces ese es el ingreso base de cotización y sobre ese ingreso base de cotización se aporta el 16%. Si tenemos un contrato de trabajo, una relación laboral con cualquier empleador, el empleador debe asumir el 12% y el trabajador el 4%, es decir, entre ambos pagan el 16%, el total de la cotización. Si somos trabajadores independientes, bien sea contratistas de alguna entidad, pero somos independientes finalmente porque lo que tenemos es un contrato de prestación de servicios no subordinado, o tenemos nuestro propio negocio, entonces debemos cotizar como independientes. Y como independientes debemos cotizar como mínimo el 40% del valor de los ingresos. Es decir, si yo tengo un contrato por 10 millones de pesos mensuales, como mínimo debo cotizar con un IBC, o sea, con un ingreso base de cotización de 4 millones de pesos, es decir, el 40% de esos 10 millones de pesos. Sobre ese IBC, que son 4 millones, pagar el aporte completo del 16%. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un empleador que asuma el 12%. Entonces, como independientes, debemos asumir el 16% completo del ingreso base de cotización. Ahora bien, es importante para los independientes que no se engañen cotizando solo con el 40% del valor de los ingresos. ¿Por qué? Porque si cotizamos con ese valor, cuando necesitemos que nos paguen prestaciones económicas del sistema de pensiones, como incapacidades, como pensiones de invalidez, pensiones de vejez o pensiones de sobrevivientes, en ese promedio que van a obtener, en ese ingreso base de liquidación, solamente van a tener en cuenta el IBC realmente aportado, es decir, cotizaron con 4 millones de pesos sabiendo que ganábamos 10 millones de pesos, sí cumplieron con la norma, que es como mínimo el 40%, pero a la hora de liquidar la pensión se va a hacer por 4 millones en el promedio y no por los 10. Entonces es un error muy recurrente de los trabajadores independientes que nos consultan diciéndonos, pero es que yo me ganaba 10 millones y la norma dice que debo cotizar sobre el 40%, sí, pero si ustedes van y miran la historia laboral, en la historia laboral se va a notar, se va a observar que el IBC, ingreso base de cotización, son 4 millones de pesos, no 10 millones de pesos. Entonces, por ende, el valor de la mesada será muy inferior. Por eso lo llamo como si fuera un autoengaño, porque si yo estoy cotizando por menos del valor que cotizo, pues no estoy engañando al Sistema General de Pensiones, ni la UGPP me va a requerir ni me va a multar, pero sí me estoy autoengañando porque a la hora de pensionarme, pues me van a reconocer una mesada muy inferior a la que yo estoy esperando de acuerdo a los ingresos que he tenido toda mi vida laboral. Si soy empleado, debería estar tranquilo con la historia laboral y confiar netamente en el empleador. No. ¿Por qué? Pues porque debemos como trabajadores estar velando porque nuestra historia laboral esté completa y esté correcta y que nuestro empleador sí esté cumpliendo con los aportes mensuales al sistema de pensiones. En ocasiones, algunos empleadores descuentan al trabajador el porcentaje que les corresponde y no hacen aportes al sistema de pensiones. En ese caso, se generan moras a cargo del empleador. Por lo tanto, el trabajador siempre debe velar porque su historia laboral esté correcta y completa y además que le estén cotizando por el ingreso base de cotización correcto. Es decir,
Si yo tengo un salario de 2 millones, pues que el empleador me esté cotizando por 2 millones, no por el salario mínimo, que es otra de las prácticas que utilizan algunos empleadores para evadir el sistema o para eludirlo o para disminuir el valor a pagar. Si la persona tiene un salario determinado, el empleador le cotiza por menos. Es por eso que debemos estar muy pendientes de la historia laboral. Lo mismo sucede con los trabajadores independientes. Los trabajadores independientes deben estar pendientes de su historia laboral, no porque haya un empleador moroso, porque haya un empleador que esté eludiendo el sistema o evadiendo, sino para verificar que sus aportes, que sus propios aportes estén correctamente acreditados en la historia de semanas y podamos ir visualizando mes a mes cómo la historia laboral va creciendo en número de días cotizados y por ende al final de la historia laboral en el total de semanas cotizadas. Bueno, y si encuentro que en mi historia laboral hay mora, porque el empleador empezó a pagar muy juicioso, muy correcto, pero dejó de pagar, ¿qué debo hacer? En este caso, debemos primero, si el empleador existe, solicitarle el pago de los aportes. Segundo, si este empleador se niega a pagar, podríamos demandar en un proceso ordinario laboral para que el juez condene primero al fondo de pensiones por no haber ejercido la labor de cobro contra este empleador, o de manera subsidiaria para que se condene al empleador a hacer los aportes. Básicamente, podemos ejercer las acciones legales para obtener este pago de aportes o la acreditación de las semanas respectivas de nuestra historia laboral y no nos queden esos vacíos correspondientes a la mora. ¿Y qué pasa si el empleador nunca me afilió, nunca hizo aportes? Pues por lo que no estaríamos hablando de una mora. En este caso estamos hablando de una omisión en la afiliación. Y cuando tenemos una omisión en la afiliación, procede el pago del cálculo actuarial. En este caso, podríamos solicitarle al empleador, si existe la empresa o si existe el empleador, que haga el pago del cálculo actuarial por la plataforma de Soy Actuario para poder obtener estas semanas faltantes. Ahora, si el empleador no existe, entonces no hay a quien demandar. Pero si el empleador existe y se rehúsa a pagar el cálculo actuarial, podríamos demandar y que sea condenado a hacer este pago respectivo. ¿Pueden los independientes pagar cálculo actuarial? Es decir, periodos en los que no hicieron aportes y por lo tanto no hay afiliación como independiente. La respuesta es sí. Los trabajadores independientes pueden pagar cálculos actuariales de periodos en los que no hicieron aportes por omisión, por error, no los hicieron y está el vacío en la historia laboral. En este caso, Colpensiones, por ejemplo, solo acredita cálculos actuariales de periodos de febrero del 2003 en adelante. Ellos argumentan que a partir del año 2003 se inició la obligación de la cotización para trabajadores independientes. Por eso desde esa fecha, de ese momento, nos tienen en cuenta los pagos de cálculos actuariales. Es importante tener en cuenta que los aportes a pensión se hacen por medio de una planilla pila. Y cuando hablamos de planilla pila, hablamos de que hay muchos operadores de planilla pila. Entre ellos está ARUS, enlace operativo, está Asopagos, está aportes en línea, entre otros. Entonces el trabajador independiente escoge por qué operador de pila va a pagar, puede llamar al operador de pila, este operador le genera un PIN para hacer el pago directamente o puede hacerlo por la plataforma del operador pagando en línea. El empleador, o sea, si es una relación laboral como dependiente, cuando tenemos un contrato de trabajo con una empresa o con una persona natural, es el encargado de hacer el aporte. En este caso el trabajador no es el que hace el aporte, es el empleador el que hace el aporte porque le descuenta al trabajador el porcentaje que le corresponde y hace el pago de la cotización completa por medio de la planilla pila, del operador de pila, como les acabo de mencionar. Bueno, eso sería todo en el video de hoy. Si tienes dudas, inquietudes, nos puedes dejar en los comentarios escrito, te estaremos contestando. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok.